nuevamente a Conversando con la Historia, segunda entrega de estos encuentros que empezamos a hacer junto con Federico Basalo. Mi nombre es Alejandro Paselli y en primer lugar debemos agradecer al equipo de RCP Cultura, ya que trata estos videos, ya que los edita, ya que nos lleva adelante y trata de entender esta maraña de cosas que queremos hacer, cómo nos fuimos por las ramas en el primero, Federico. Sí. Vamos a tener que tratar de donarnos un poquito más. Sí. Sí, somos medio novatos en este tema de cómo conversar frente a una cámara, cómo llevar adelante un programa, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible y adelantar lo que queremos hacer nuevamente. Nuestra idea para los próximos, sacando de esta parte de fundamentos que queremos traer a colación, es hacer una historia comparada, Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, y los hechos internacionales que llevaron adelante o que fueron llevándose adelante en ese mismo periodo. Sí, claro, ¿no? Porque todo acontecimiento histórico tiene... la historia nacional está relacionada con la historia internacional, es indudable. Es indudable, sí, eso es algo que lo tenemos que llevar a... Es parte de la claro. Coyuntura. Sí, hoy está muy en tendencia a decir lo coyuntural es lo que te arma todo, sí, ¿no? Pero es Sí. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la vez anterior. En la vez anterior hablamos de muchas cosas, nos fuimos con diferentes personajes o tiramos personajes. Era una especie de introducción a la... Claro, era por un lado un ensayo a ver cómo había quedado, por otro lado empezamos a ordenar fundamentos, pero lo que sí quedó claro que mencionamos a la historia como los hechos históricos en sí y la historiografía, que era la manera de escribir. Y de interpretarlos. Nos quedó, no nos vamos a meter mucho en la parte de la historiología, pero la historiología es algo muy nuevo, es un método de aprendizaje de la historia, podríamos decir, que intenta comprender las leyes generales de la historia y de epistemología de la historia, y que está unido con lo que vos ibas a decir, que es la filosofía de la historia. La filosofía de la historia, ¿no? Está muy relacionado con eso de entender el sentido de la historia, entender la finalidad de la historia. Que es algo que nosotros hablamos también en el primero, es decir, la historia, esa dinámica de la historia, ese continuo ir y venir de la historia, se necesita ordenar de alguna manera. Claro. Y ahí vamos a caer en los periodos. En la periodización histórica del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, con Cristóbal Keller, alemán, que se toma el trabajo de periodizar la historia tal cual la conocemos hoy en Occidente, que es historia antigua, historia media e historia moderna. Es decir, él llegó hasta su época. Claro. Y luego, continuando con esa tradición de Keller, a partir de la Revolución Francesa se denominó historia contemporánea. Y bueno, esa sería la historia clásica occidental. Para lo cual nosotros tenemos que retroceder a intentar analizar un poco cuándo surge la historia antigua. Claro. ¿Cuándo surge la historia antigua? La historia antigua surge en determinadas civilizaciones. Es decir, ¿cuál es el nacimiento? ¿Dónde empezaría la antigüedad? Claro, pero por eso, en determinadas civilizaciones surgen distintos periodos, pero es cuando comienza la escritura. Claro. La escritura da nacimiento o da el paso de la prehistoria a la historia. Claro. Que también es un concepto del siglo... Nosotros lo discutimos acá con Federico, de decir que esto va a ser una ida y una vuelta, y hay cosas que fueron vistas desde el siglo XX y no fueron nunca vistas desde el siglo XIX, pero obviamente nosotros tenemos que pararnos en el hoy, claro. Y ver todas las posibilidades. Claro, porque Keller, fin de segunda mitad del siglo XVIII, claro. no tenía el concepto de esta división de la historia antigua comenzando con la escritura. Es decir, algo antes, ¿qué pasó antes de que comenzara la escritura? La verdad que no le
No le competía. Sí, no era de la competencia, porque además el tipo no tenía las herramientas para poder verlo. ¿Qué ocurrió Eso antes fue de...? la arqueología que comenzó a dar. Claro, ahí ya tenían que pasar como 100 y pico de años después de Keller para que alguien se preocupara en encontrar otras fuentes y otros documentos que se fijaran en ese pasado remoto. Sí, no, o sea, la civilización micénica. Claro, que ahí vamos a llegar ya casi prácticamente al siglo XX. Por la Mesopotamia, claro. Claro. Pero bueno, vamos a darle un... pero lo mismo que los estudios prehistóricos, son propios del siglo, finales del siglo XIX y comienzo del XX. Es decir, es más de antropólogos y de paleontólogos que de historiadores propiamente. Es decir, sí, es un aporte a la historia. A la historia, obviamente, al estudio histórico. Y bueno, y este periodo de la antigüedad finaliza, según la tradición, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 453. Y aquí justamente, esto es un hecho histórico, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Occidente comienza a sucumbir con las invasiones bárbaras, la expansión del cristianismo, y justamente eso es lo que... Entonces ahí tenemos que diferenciar el hecho histórico de las consecuencias, las causas y consecuencias de este suceso. Y ahí es cuando va a dar nacimiento a lo que vamos a pasar al otro periodo histórico, que sería ¿cuál? La Edad Media. La Edad Media, que está imbuido por la cristiandad, porque algunos le dicen la Edad Media, y para resaltar este periodo de cuasi 1000 años, se lo denomina desde otra perspectiva. Sí, lo que está en el medio, ¿no? Claro, sí, pero la que está en el media medio, Evi. Es decir, Keller le decía media Evi, edad del medio. Claro, y Voltaire también le dice la Edad Media, o sea, del siglo XVIII. Claro, está en el medio de qué. Pero los que quieran resaltar las luces de la Edad Media lo llaman la cristiandad. Claro. Porque justamente ahí fue cuando nació, no nació, pero sí se dio... La institución iglesia se formó ahí. Claro. O sea, esto es lo que es el cristianismo. Que dio sumó al pasado helenístico, sumó la tradición judío-cristiana. Lo que hay que decir la verdad es, la visión protestante tiene como, en donde está Keller, la visión de Lutero, la visión luterana tiene como un cierto resquemor en mencionar que es el nacimiento del catolicismo. Es decir, no le va a dar hincapié al nacimiento del catolicismo por sobre la fe reformada. Claro, pero hay una característica. Nosotros vamos a mencionar a San Agustín. Sí, claro, y bueno, sí. Con la ciudad de Dios, y de ahí podemos resaltar que justamente Martín Lutero era un monje agustino. Sí, claro. Entonces ahí está todo implicada la cristiandad en su conjunto. Y a esto hay que sumarle, unos siglos después, siglo VII después de Cristo, después la aparición del 300 años después de San Agustín, la aparición del Islam, hoy tan desfenestrada por Occidente en muchas ocasiones, pero justamente las tres religiones del libro, como se le decía, el Antiguo Testamento, la Biblia y el Corán, dialogaron y enriquecieron también lo que nosotros denominamos Occidente. Es decir, que no era una edad tan oscura. No, obviamente que la Edad Media es una edad donde se forma Europa, se fusiona con la historia de la Iglesia, es decir, Europa y la historia de la Iglesia están en paralelo y tenemos y además, bueno, gracias a autores del siglo XIX o de comienzo del siglo XX, no está tan claro el pasaje del fin de lo romano, del Imperio Romano y del comienzo de la historia de Europa. ¿Qué tanto le debe el comienzo de la historia de Europa o el comienzo de la historia de Europa fuera del Imperio Romano al Imperio Romano en sí? Es decir, el amigo, el connotado Justiniano. Sí, el autor de Pirén
Bien. Es el que muestra a Mahoma Carlomagno, ¿no? En ese libro, donde se excelente. muestra, bueno, la visión del Islam y la visión desde el Imperio Romano como institución que pervivió en la Europa medieval. Y aparte ahí tenemos el desarrollo, rescatado justamente por Justiniano, el derecho romano, que va a ser resaltado por Bizancio, y eso va a ser otra de las bases del derecho occidental. Del derecho, claro, de Occidente. Y además, en el siglo XIII tenemos al que la Iglesia Católica, que vamos a acabar de nombrar como el gran teólogo de la Iglesia Católica, que es Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Claro. Y Santo Tomás de Aquino, de donde recopila información de los helénicos. Claro, de los árabes. De los árabes. O sea, Sí, los árabes son los que traducen a Aristóteles, a Platón, Aristóteles. Averroes, por ejemplo. Sí, claro. Por lo tanto, ese triángulo judío-islam-cristiano convive y enriquece y son los formadores de Europa. La formadora de Europa, sí, obviamente. Y son los formadores además de una idea eurocentrista generada a partir de esto. A partir de esto. Sí. Seguimos con los periodos históricos. Cayó el Imperio Romano, Edad Media, bueno, ocurre esta fusión, las cruzadas, el contacto Oriente-Occidente, Edad Moderna, es decir, el comienzo de la Edad Moderna, el descubrimiento de América, pero fundamentalmente la caída. Pero vos decís Oriente-Occidente y se lo podría caracterizar como la relación cristiano-islam. Sí. Cristianismo y islamismo que conviven y perviven en forma... Exactamente. Y ahí tenemos en Oriente tenemos a Bizancio. Sí, donde va a pervivir, que es la Roma oriental. La Roma oriental donde va a pervivir... Constantinopla. Constantinopla donde va a pervivir la tradición helénica, fundamentalmente. Sí, se habla griego, es la difusión del griego. Y la difusión del griego por Europa, en correlación con el latín. Y la codificación del derecho romano. Está también algo que participa, que es el primer gran cisma de Occidente, claro. Es decir, lo ortodoxo a lo católico. Entonces también hay una división de la iglesia y de la cristiandad, que pervive. Sí, que es anterior a... que pervive en lo asiático. Y que es la generadora después de todo lo que es lo euroasiático, Rusia, etcétera, que va a nacer en esa división Roma, la Roma de Oriente. Claro, y hoy, en pleno coyuntura, como nos gusta decir, con Irán, ahí es donde también va a pervivir en Irán el nestorianismo, que es una expulsión. Claro. Es una expulsión del cristianismo. Claro, sí, las herejías vienen, todo el complejo herético. Claro, Por eso, la Edad Media es una época muy amplia, de mucha difusión. Podríamos recomendar muchas cosas para verla. Para interesarse por este periodo. Y vos la llamás Edad Media, y yo desde el lado positivo lo diría que la cristiandad. Y en realidad es según desde qué historiador analiza estos mil y pico de años. Sí, claro. La cristiandad o la Edad Media, la Edad Oscura o lo que iluminó la posterior tradición occidental. Empieza la época moderna con la caída de Constantinopla tomada por los turcos otomanos, que eran musulmanes. Por lo tanto, el mundo pero no moderno. No, eran turcos. Los turcos son. Bueno, algo de Eurasia, bajan, asumen la fe musulmana. Y toman. Mehmed II toma en 1453 hace caer Constantinopla. Pero ahí entonces eso es un hecho político. Sí. Pero este hecho político está como condicionado por otros acontecimientos quizás muy relacionados y muy importantes, como son la aparición de la imprenta, el descubrimiento de América. Claro, hay toda una serie de hechos que están en ese mismo periodo de tiempo que Europa toma la caída del Imperio Romano de Oriente, pero nosotros tenemos la expansión de Europa, que es el periodo donde Europa va a expandirse hacia el mundo, que continúa... La era de los grandes viajes. Claro, Portugal, España, después de imponerse
sobre el Islam, hacer retroceder al Islam, y luego de ese retroceso del Islam comienza a expandirse por el mundo, recorriendo primero África, Sí. para llegar a la India, y luego, como España no podía tomar la ruta de Portugal, va hacia Occidente y se encuentra con América. Ujú. Y eso fue el descubrimiento del cuarto continente, Sí, porque claro. después Sí, tenía, sí, sí, sí. entonces ahí Comienza todo un periodo en la Edad Moderna, donde son los grandes viajes, el comienzo de un espíritu cientificista en el siglo XV, y la expansión, la expansión de las ciudades. y la expansión del cristianismo a los infieles. Correcto, Que correcto. es, Sí, claro, claro. y ahí- Y eso también se da con el proceso del nacimiento de la burguesía. Y sí, porque ellos necesitaban, ¿pero por qué? Porque la burguesía estaba buscando ampliar el comercio, ellos querían Exactamente. llegar a la India. Y por lo tanto hay un comienzo de cambio de mentalidad que nos va a llevar 300 años más, ¿verdad?, hasta los periodos de la Revolución Francesa, la Ilustración, una nueva manera de ver la historia. Claro, y ahí hay ahí el intento del Una individualismo. nueva manera de ver la historia. Sí, sí, y usted de eso sabe mucho porque usted es plenamente ilustrado. La idea del progreso. Claro. Una nueva idea lineal, porque Sí, no bueno. lo vimos. Está la idea cíclica de los antiguos, la idea de una historia cíclica que se repite, Sí, sí. la idea cristiana. La historia tiene un comienzo y tiene un fin. Y tiene un fin. Y vamos a volver a la Ilustración, en donde con los ilustrados la historia también va a tener un comienzo y va a tener un pero- desarrollo lineal. Pero sin abandonar la idea de Dios, van a empezar a analizar los hechos históricos desde ellos van a resaltar el uso de la razón del hombre. Claro, sí, como sí. Dios se suplanta. se convive. Van a intentar suplantar. Claro, bueno, van a verlo es el comienzo del laicismo. Claro, desde otra perspectiva lo van a ver, Sí, pero sí, van a claro. convivir como todo acontecimiento, van a convivir, no es que... ¿Y no van te parece a convivir. vos que ahí en ese momento de la caída de la modernidad, digamos, o el cambio modernidad-contemporaneidad, es Sí, cuando sí, sí. comienzan a surgir, siglo XVIII, siglo XIX, las corrientes historiográficas? Claro, me acuerdo, sí. Primer corriente historiográfica, darnos cuenta de que el hombre es un ser histórico, Sí, el historicismo. sí. Vamos a saltar al positivismo. Al positivismo. Y contemporáneo vamos a decir el padre del positivismo es Comte. Y Comte. contemporáneo a Comte va a estar la visión marxista, o sea, Karl Marx. Claro, es decir, Entonces vamos a tener la Ilustración, con esa idea del uso de la razón, del predominio del uso de la razón, en una idea de constante progreso, claro. se va a meter en el positivismo, que es empezar a ver la ciencia histórica con un método científico. Intentar buscar un método científico y analizar los hechos como un hecho científico. Como un hecho científico. Uh-huh. Y luego vas a tener la visión contemporánea de Marx. Sí, va claro. a hablar va a tener una visión de la historia desde la producción, de cómo el hombre va produciendo, y él va a hacer otro análisis vamos a decir, paralelo al de Keller, Uh-huh. que va a ser otra periodización nueva en base al conflicto. Claro, el conflicto de la producción esclavista, Uh-huh. la producción del vasallo, y lo que más le va a interesar a Marx va a ser la modernidad, Claro. que va a ser el proletariado, explotado por el sistema capitalista. Claro. Es decir, Lo que hay que pensar es que correlativamente a esto, la época contemporánea es el surgimiento de la máquina, la revolución industrial, y la concepción las instalaciones fabriles, en donde va a haber, el capital. según el marxismo, el capitalista, el dueño, capital, pero invirtiendo en esa estructura, y una clase explotada y explotador. ahí ya nosotros nos fuimos al marxismo, pero nos estamos adelantando a tres grandes Sí, claro. corrientes que también surgen en el siglo XIX, en la Claro. época de Vico de Marx, que son el nacionalismo,
Sí, como o sea, el concepto de nación, lo que es de tradición, de familia, sí, de pero no pueblo. es una corriente No, historiográfica no propiamente. Es es, decir, no, pero es parte del menú desde ah, la sí, segunda mitad claro, del siglo claro, claro, XIX, claro, claro, claro. del Eso los metería dentro del romanticismo. claro, sí, Es claro, decir, sí, sí, el idealismo alemán claro, sí, 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 te crea el historicismo, sí, sí, sí. Y ¿no? Te ahí crea el concepto de que somos nación, producto de la historia. claro, claro. Y ahí se intenta el esbozo de la idea de los pueblos, de las tradiciones, de las tradiciones, de una historia común, y eso va a dar base al nacionalismo. Después Sí, va a claro. tener, después esta Sí. palabra colectiva, que es nacionalismo, va a tener sus caminos en el Sí, siglo sí, XX, sus después otros caminos. otras dos, Te olvidaste del concepto digo, que el nacionalismo viene del liberalismo. claro, ahí tenés Es decir, que también es producto de la misma época. Claro, claro, por eso es el liberalismo, que también es otro concepto colectivo que va a tener sus caminos diversos y también va a ser Sí, aplicado claro. a cada sociedad y cada Sí, momento, claro. tanto el nacionalismo como el liberalismo, de este nacionalismo romántico y del liberalismo va a surgir otro concepto que nosotros nos adaptamos con Marx, que es el socialismo. Claro. Va a surgir en Francia fundamentalmente, Claro, en claro. 1830. Sí. Hay que pensar que Son todas palabras colectivas que van tomando distintos caminos de acuerdo a las sociedades y momentos históricos donde, y ahí retomando al historicismo, claro. donde se implantaron o se que existieron. Sí, o sea, claro. en una palabra. El siglo XIX es el laboratorio de las distintas corrientes del siglo XX. Sí, que ordenadamente, y para resumir un poco y no tirar tanto dato en cuanto a esto, las podemos resumir en que formas de estudiar la historia de los últimos 200 años, si bien son vastas, pero hay 4 fundamentales. Está la visión materialista, el marxismo, por ejemplo, que todas se desprenden de este mismo criterio positivista, es decir, el criterio positivista, historicista, positivista, materialista, Hegel, Marx, el idealismo alemán, también metido en esta parte de la concepción del hombre y de sus colectivos, es decir, el hombre y su colectividad como un producto histórico, y eso es anterior a Marx. Claro, anterior a Marx, pero es el comienzo de la visión materialista. Claro. Y por lo tanto, la visión materialista es una visión económica, en donde empiezan a considerarse la clase social, es decir, claro, pasamos a una distribución de categoría a clase. Sí. Bueno, porque ahí pasamos ahí pasamos al individualismo, claro, que viene, o sea, anterior, justamente una de las grandes características de la cristiandad o Edad Media es el sistema corporativo. El sistema gremial. El sistema gremial que va a ser una corporación. Claro. Entonces no va a existir el individuo como tal, sino va a existir la persona parte de esa corporación. Claro. Y luego con el desarrollo, la génesis del individualismo está en la Ilustración, que va a explotar en la Edad Media y va a dar paso al liberalismo. Paso al liberalismo. Entonces, el hombre con sus características individuales, la razón, el uso de la razón, y esto va a surgir otra corriente que va a complementar a los abusos que muchas veces el capitalismo, en función del liberalismo, ha provocado en la gente, en la población, que va a ser el socialismo, donde va a intentar corregir eso, o sea, esos... Sí, yo creo que el siglo XIX te va a dar yo creo que el liberalismo es un concepto político, sí, ¿no? Frente al liberalismo conservador. Claro, bueno, no, pero es un concepto, no depende tanto del conocimiento histórico, sino que liberarse, es decir, el progreso implicaba, o para progresar, se implicaba una liberación de. Sí, de la Por lo tanto, es de relacionamiento político. Bueno, vos me vas a decir, son todos los conceptos del siglo XIX para adelante, a partir del ideologismo de Condorcet, son políticos. Son políticos y también hay que
para tener un intento de adecuada interpretación historiográfica, relacionarlos con la sociedad en la cual esos conceptos se desarrollaron. Sí, claro. No es lo mismo un socialismo francés que un socialismo en Argentina o en Alemania. O el romanticismo. O el socialismo que va a derivar en la revolución después de 1905 o 1917 en Rusia. O el mismo romanticismo. Nosotros desde la historiografía argentina heredamos un romanticismo francés, pero los franceses en realidad lo heredan del Renacimiento alemán. El romanticismo, que parece una palabra muy simpática o muy empática con determinadas cosas, y estamos tan equivocados en cuanto a que en realidad eso tiene un origen en el idealismo alemán, y ese en contraponerse a la idea plenamente de la ilustración. Y hay mucho para cuestionar, ¿no, verdad? Que es el enfrentamiento a ciertas cuestiones kantianas, ¿no? Claro. Es decir, a ciertas categorizaciones tan cerradas de Don Immanuel Kant. Que es el intelectual o pensador alemán más característico de la ilustración alemana. Sí, claro, del uso de la razón plena, es decir, la separación entre pensamiento y conocimiento. Otro baile. En este desarrollo de las corrientes historiográficas vamos... Acá podemos dar una característica muy importante con el 1837, acá para ir ingresando en el Río de la Plata, don Esteban Echeverría. Don Esteban Echeverría es una generación del 37. Generación del 37 en Buenos Aires. Él va a Francia, asume todo el romanticismo. Se pone a la moda, asume todo el romanticismo. Escribe como un poeta. Dicen algunos que caminaba por la noche en las calles, encapotado. Y era la sensación de todas las mujeres cuando llegó al Río de la Plata, porque él venía de la Francia romántica, y escribe una obra que se llama El Dogma Socialista. Y entonces ahí tenemos cómo estos conceptos están todos como imbricados, o sea, liberalismo, romanticismo, socialismo, todo es una cuestión bastante... Sí, todo desarrollo en el siglo XIX. La próxima corriente, que es algo que apenas esbozamos nosotros en el primer encuentro, que es la llegada de la Escuela de los Anales, en donde eso va a dejar una interpretación histórica más completa, más total. Hoy estamos pasando por la cuarta, quinta generación, por los bisnietos de la Escuela de los Anales. Sí, la escuela social. Sí, la nueva escuela social. Sí. Para ir redondeando, vamos a ir redondeando. La Escuela de los Anales en realidad es la última visión de todo, ¿no? De todas las corrientes historiográficas. Es el paradigma historiográfico actual del siglo XX. Así que en ese caso vamos a tomar en consideración ciertas posturas que ellos tomaron, completas, es decir, la completa visión de la historia, es decir, desde el estudio geográfico, cultural, geográfico y mental. Ahí tenés una obra fantástica de José Luis Romero, heredero de la Escuela de los Anales, que es las ciudades y las ideas. Él toma la ciudad como sujeto vivo. Un sujeto vivo, que es semejante a su par francés, Brodel, cuando toma el Mediterráneo como sujeto. Claro, como sujeto de estudio completo, claro. Sí. Desde la historiografía española al olvidado Jaime Vicens-Vives, también heredero, del cual Alperín Dongui, el más destacado padre de la escuela social en la Argentina. De la nueva historia social. La historia social, en sus estudios en Europa, ha tenido contactos con Jaime Vicens-Vives. Sí, hoy no están tomados en cuenta. Pero... Sí, claro. Pero la Escuela de los Anales ya tiene una visión, como nosotros veníamos diciendo, más completa, se encarga de estudiar prácticamente de una manera metódica
historia lo podemos asemejar como la vida, como el intento de la búsqueda de la vida cotidiana, la historia de la vida cotidiana. Claro, porque es la que se va a meter en los sesgos temáticos. Claro, En los sesgos temáticos desde la misma historia hasta, bueno, la historia de género. La historia de género, exactamente. Claro. Sí, los sesgos temáticos de la Bueno, especialización. Y ahí vamos a tomar a un pensador que se utiliza también en Ujú. todas las ciencias sociales, francés, Ujú, que si bien no es de la escuela de los anales, pero Ajá. viene del marxismo francés, ujú. que es Michel Foucault. Sí, sí. Foucault, donde habla de... Marxistas, ¿no? Sí. Bueno, sí. es una de las manifestaciones del Sí, claro. 68 en Francia. Sí, Sí, bueno, justamente... sí, personal- sartreano, Bueno, sí. bueno, personalidades Sí. tan inteligentes o tan características importantes Sí, claro. catalogarlas, y además el tema es que justamente no te gusta la palabra coyuntura, pero el presente coyuntural, o sea, hace que las personas vayan modificando sus pensamientos en función de justamente los acontecimientos que van ocurriendo Ujú. en su contemporaneidad. Sí, Entonces, claro, por su eso vos me contexto. cuestionás, claro, el contexto. Claro, que es un planteamiento que el propio Ortega, ¿no? El hombre y sus circunstancias. ¿no? Claro. Pero Claro. siendo más partidario de Ortega que de Foucault, Sí. si me puedo parar en algún lugar, el hombre y sus circunstancias construye, lo construye. Sí, hay una frase que dice que justamente la persona es más parecida a su tiempo que a sus padres. Sí, Y claro. eso es una frase Sí, de los árabes. de los ¿no? árabes, De los árabes. y eso, claro, eso es lo que ocurre, ¿no? Ujú. Entonces, entrando a lo que vamos a intentar ver en los futuros encuentros, nosotros podemos tomar cualquier personalidad histórica, por ejemplo, Juan Domingo Perón, Alfredo Palacios, y desde, por ejemplo, Alfredo Palacios de 1904, cuando es elegido diputado, Ujú. hasta que fallece en 1965, él fue cambiando, si bien siempre fue socialista, fue cambiando Ujú. sus perspectivas de acuerdo a la coyuntura política internacional que existía. Sí, Es más, claro. y antes de ser diputado estaba en la Iglesia Católica. Sí, claro. Y Juan Domingo Perón lo mismo. Antes de llegar a ser presidente de la República estuvo en la Italia fascista. Sí, Y cuando llega a la década del 70, dice fue un león herbívoro. claro. Y hay una circunstancia. Sí, yo creo que Si vamos vamos a la historia internacional, Talleyrand Sí. es uno de los principales hombres de Napoleón, y cuando cae Napoleón es uno de los principales hombres de la restauración. Sí. Ahí Yo hay, creo ahí que, hay- claro. hay una cuestión ahí hay una cuestión que también es imposible de delimitar, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias, como decís, cambia de acuerdo a su ser acomodaticio de la circunstancia, o cambia de acuerdo a que justamente las circunstancias cambiaron y bueno, y él ve otra forma de modificarla. Es una pregunta, o sea, sí. entonces Sí, ahí lo vemos. es muy amplio. Pero eso le sucede a todo el mundo, o sea, a vos también, a mí también. Sí, Cuando empezaste a estudiar historia y ahora pensás distinto, y Sí. no en historia, en toda tu vida. sí, yo creo que son los cambios Va propiamente, cambiando ¿no? todo Va el cambiando mundo. propiamente. Pero lo que pasa es que mucha gente toma la visión de una foto de determinada personalidad y olvida que esa foto, que eso Que eso está iba en cambiando, movimiento. claro. Sí, Eso sí, va está muy bien. cambiando. Es más una película que una foto. Claro, pero la gente toma la película. Vamos a ir concluyendo, vamos a adelantar qué vamos a ver, qué vamos a hacer. Mucho más ordenado que la primera y en esta segunda entrega, vamos a tratar de ir tomando temas, como ya anticipamos, de la historia comparada entre Uruguay, Argentina, Uruguay. Sí, No vamos a cuestionar qué fue lo primero, qué vino después, sino que vamos a tratar de hacerlo en paralelo, tratándolo de ver
desde 3 posiciones diferentes. Claro. Ese va a ser nuestro objetivo fundamental. O sea, invitando a la mesa a Claro. historiadores del pasado con libros donde vamos a leer algunos Vamos a ver fragmentos, algunos fragmentos, y vamos a vamos compararlos. a tratar de compararlos, vamos a tratar de ver en base a esos textos, en base a la historiografía, vamos a tratar de ver cómo vieron determinados hechos. No vamos a categorizar el hecho, vamos a tratar de no dar nuestra visión, vamos a pesar de que va a surgir nuestra visión y van a surgir estos desvaríos que nosotros hacemos. Y esperemos que el público también claro, y esperemos que traten de dar comentarios, traten de hacer comentarios, traten de decir me gusta, no me gusta, comparto, no comparto. Nosotros estamos completamente abiertos a eso. Proponer temas también. Pueden proponer temas, los temas los vamos a tratar nosotros, Sí, pero pueden pero proponerlos más adelante. Vamos a seguir conversando, vamos a tratar de seguir conversando con la historia y hacerlo de esta manera más descontracturada, más tal vez un poco entreverada. Somos un poco entreverados, tiramos todos datos. Pero yo creo que ese ciclo dinámico de la historia es así, es un poco entreverado también, ¿no? Así que los vamos a invitar para la siguiente. Muchísimas gracias y que pasen bien.